África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana. Saludos a todos, bienvenidos. Hoy nuestro viaje va a ser hasta Burkina Faso. Allí el próximo día 22 habrá elecciones y de ello vamos a hablar con José Ricardo Rico Peláez, que es el presidente de AMAIF y coordinador de proyectos en África. Comenzamos. José Ricardo Rico Peláez, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mavi. ¿Qué tal? Pues muy bien, Mavi. Vamos a la fotografía de Burkina Faso a 3 días de las elecciones. ¿Cuál es, José Ricardo? Pues yo creo que para entender un poco las próximas elecciones del 22 de noviembre, que son muy complejas, habría que entender un poco la historia de Burkina, ¿no? Sí. De un país pequeño, en África Occidental, con una población de 20.300.000 habitantes, ¿Sí? donde el 70% de la población es rural, y esto es muy importante, que son agricultores de subsistencia, ¿no? Y otro dato importante es que el 65% de la población tiene menos de 25 años. Y esto, dentro de los candidatos, es algo que siempre lo han tenido en cuenta, y más ahora para estas elecciones. Uh-huh. También la tasa de pobreza es del 41,4%, que vive por debajo de $2 al día. Tener en cuenta que Roch-Marc Christian Kaboré, que es el actual presidente, fue el 29 de noviembre del 2015 cuando se realizaron las elecciones, después de convulso el país durante casi un año, donde Blaise Compaoré fue echado con protestas en los disturbios populares que hubo en las grandes ciudades, y estos 5 años han sido con muchísima dificultad porque ha habido un aumento de ataques terroristas en los últimos años, sí, y que ha sido obra tanto de la filial de Al Qaeda como del Estado Islámico en la región. Es verdad que tenemos que establecer también que ha habido un cierto vínculo entre la partida de Blaise Compaoré y un debilitamiento del gobierno de Roch Kaboré frente a estos grupos terroristas, ya que parecía ser de que antes Burkina era la retaguardia que permitía cubrir a estos terroristas, inclusive se negociaba la liberación de los rehenes, ¿no? Uh-huh. Durante su gobierno nunca hubo un ataque de terrorista, y en cambio en los últimos 5 años estos grupos armados han dejado más de 3.000 muertos y más de 1 millón de desplazados internos, uh-huh, que eso ha sido terrible. En el último año pasado de 87.000 a más de 1 millón, yeah, y 2.500 escuelas que han estado cerradas. En general, el ambiente ahora en Burkina es de tranquilidad y de paz. Quiero decir, en el último mes es verdad que ha ocurrido algún hecho aislado, en el cual el último fue el 11 de noviembre, una emboscada dirigida a un grupo de militares donde hubo 14 muertos, 14 ¿no? soldados muertos. Exacto, y varios heridos, inclusive hubo una suspensión de toda la actividad de la campaña. Uh-huh. Pero en este contexto de seguridad que es delicado, va a haber una doble votación este domingo, es decir, una votación primero para presidente y la Asamblea Legislativa, que se hace a la misma vez, es decir, va a haber 2 papeletas. Ya sabes que las papeletas en Burkina se han hecho siempre con logos para elegir los candidatos, porque hay personas que no saben leer ni escribir, y entonces a través de los logos esas papeletas pues eligen al que va a ser presidente o al diputado para la Asamblea Legislativa. Un hecho que es importante, ¿sí?, es que hay ahora 2.370.000 nuevos votantes, quiere decir que van a votar casi 8 millones de personas, 7,8 millones de personas. Uh-huh. Y esto ha sido para el gobierno saliente un trabajo desde el último año. Nosotros, uh-huh, lo hemos visto en el año 19, yendo por los poblados rurales para hacer los documentos nacionales de identidad para los jóvenes, etcétera. Y yo creo que ese es un trabajo que se ha hecho bien en este caso. Bueno, yo quiero subrayar que hay 13 candidatos, 12 se enfrentan a Kaboré. Hay una mujer, una sola mujer, que se presenta, Monique Jelly Cam, y bueno, dentro de esta inseguridad que usted nos estaba plasmando
de todo este ambiente yihadista que tal vez puede ser un efecto contagio de Malí y Níger, de las fronteras, ¿no? De Malí y de Níger también. Sí. Bueno, parece que se abre un camino de esperanza, ¿no? Los jóvenes se están moviendo, la juventud quiere cambios y a pesar de que hay desplazados internos, lo que usted decía, las escuelas, en fin, hay esperanzas, ¿no? De una democracia estable. Sí, es verdad que hay esperanza y es verdad que el hecho de que haya 13 candidatos es uno menos que las elecciones anteriores y que haya una mujer, también esto es importante. Muy importante, es decir, mucho. que se mueve, ¿no? Mucho. Y tener en cuenta que hay un candidato muy joven, hay Tahirou Barry, tiene 45 años, ya se presentó la vez anterior, él fue tercero en las últimas elecciones y fue exministro de Cultura y Turismo y se presenta como un candidato de la juventud y yo creo que esto también es importante. Es verdad que el favorito parece ser que es Roch Kaboré, pero también está Seferín Diabré, que es el líder de la oposición de UPC, que quedó segundo en los comicios del 2015. Y también hay que tener en cuenta que ya ha habido alianzas dentro de la oposición por si ocurre una posibilidad de una segunda vuelta, es decir, que no se llegue a ese 50% de los votos, pues que pueda haber un cara a cara entre probablemente Roch Kaboré y Seferín Diabré, pero también con otros agentes importantes como Tahirou Barry o Edi Combo. Y yo creo que esta es una situación que también hay que tenerlo en cuenta. Y esta mujer, Yeli Khan, Monique Yeli Khan, ¿cómo se posiciona en las elecciones? Pues verdaderamente dentro de lo que son las ciudades más importantes, parece ser de que no, el porcentaje que se le da es mínimo, mínimo. Bueno. Pero está ahí, yo creo que eso es importante y probablemente en otras elecciones seguramente que la mujer va a ser un factor importante de cambio en Burkina y fíjate que por ejemplo la candidata más joven es Sibila Ouedraogo, que tiene 23 años. Caray. Que es del movimiento CEN, es una estudiante, me llamó mucho la atención, es una estudiante universitaria, la he estado escuchando, una estudiante universitaria de Ciencias Jurídicas y Políticas, y que se presenta para el Parlamento, ¿no? Es verdad que son 10.652 candidatos para 127 escaños y que se necesitan 64 escaños por una mayoría absoluta, pero ojalá, yo quisiera ver de que haya jóvenes y que haya mujeres en esta Asamblea Nacional. Ojalá. Seguimos enseguida hablando con nuestro invitado, con José Ricardo Rico Peláez, presidente de AMAIF y coordinador de proyectos en África. Hablamos de las elecciones del próximo día 22 en Burkina Faso. Bueno, si quisiera, antes de seguir hablando de Burkina Faso, me gustaría que compartiera con los oyentes nuestro invitado lo que hace AMAIF allí exactamente, en África y todos sus proyectos. Fundamentalmente nos dedicamos a dos temas, que es el agua, es decir, pozos de agua en zonas rurales, en el norte y en el este, en el cual tenemos ahora muchísimas dificultades por los temas de inseguridad, y también en la parte de educación. En educación en escuelas, en proyectos que tenemos en la zona norte, en Oula, precisamente, donde hay la primera sala de informática en una escuela rural. Eso ha sido algo que bueno, ha costado mucho trabajo, pero hay un gran compromiso porque hay una cantidad de profesores jóvenes que quieren aportar su granito de arena, que es muy importante y que tienen muchas ganas de hacer cosas. Y yo creo que esos son los dos temas que nos dedicamos básicamente, a agua en pozos de agua con bombas manuales y en la educación en temas de aulas, fundamentalmente en escuelas públicas rurales. Bueno, están siguiendo desde aquí muy de cerca, ¿no?, estas elecciones. Yo quisiera subrayar que el opositor Diabré ha dicho que desconocerá los resultados de las elecciones del domingo si son fraudulentas. Es decir, que ahí abre una brecha bastante seria, ¿no? Es bastante enérgico en lo que dice. Es decir, no vamos a seguir adelante si hay un atisbo de fraude. Sí, porque bueno, ya ha habido en dos regiones, hay un indicio de unas papeletas donde lo que han hecho es cambiar los logos.
así, directamente. Y entonces, pues bueno, esos indicios de fraude ha sido muy contundente Ceferín Diabré diciendo de que, bueno, aunque el Comité Electoral, la Comisión Electoral Nacional Independiente ha dicho que en 24 o 48 horas pues van a tener los resultados, pero él quiere que se vean muy bien, que no haya ningún indicio de fraude y que si no, pues se volverá a repetir. A mí me llamó la atención Ceferín Diabré porque decía que en Burkina tenemos que estar con los pies en la historia y con la cabeza en la modernización, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. También Diabré, algo que me llamó la atención es que hablaba de una mediación con el terrorismo, negociar con el terrorismo, y esto creó también un ambiente un poco hostil la semana pasada, porque esa mediación con el terrorismo y negociar, ¿qué se va a negociar? Es muy difícil. En eso hay dos contraposiciones, una la de Roch-Marc Christian Caboret y la de Ceferín Diabré en este caso. Pero yo creo que igualmente es muy importante que haya libertad, hay que superar la pobreza y para ello es importante invertir en una educación que sea igualitaria, es decir, que no haya temor. En este momento hay mucho temor en Burkina. En las zonas del este donde nosotros trabajamos, donde Amaïf trabaja, y en el norte la gente tiene mucho temor, pero aparte tiene mucha necesidad. Entonces tenemos que quitar ese temor y esa necesidad para que puedan ser libres y que puedan elegir. Y sobre todo que vayan, que ejerzan su derecho al voto, ¿no? Que vayan a votar, ¿no? De momento ahí está esa campaña política que comenzaba el 30 de octubre, que tocará su fin, llegará a su fin el domingo próximo. 7 millones de personas, de burkineses, irán a las urnas y vamos a ver qué sucede y cuáles son los resultados. Desde luego se lo vamos a ir contando aquí en África Hoy. Adelante con ese trabajo que ustedes están llevando a cabo en África. José Ricardo Rico, presidente de Amaïf y coordinador de proyectos de África. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias a tu invitación y espero que haya sido esclarecedora para tus oyentes. Estoy absolutamente convencida. Gracias, José Ricardo. Un saludo. Un saludo. Un abrazo.